Saludos y bendiciones por acá. Una vez más, este es su Instituto Socioteológico Integral Octaviano Torres, quien me saluda. Vamos a continuar con la clase en esta hermosa tarde, lo que es neumatología. Y estamos ya en el tópico en qué consiste el convencimiento de justicia. Ese es el tópico que vamos a desarrollar hoy de esta hermosa materia, de la cual les animo, hermanos, les animo a estudiarla, a analizarla, a profundizar bastante en ella. El convencimiento de justicia tiene que ver con hacerle entender al condenado, que en este caso es el mundo, la obra triunfadora que obtuvo Jesús sobre el pecado por cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, y así ofrecer la disponibilidad de la justicia a los que creen en Él. Hacer entender que así como el pecado entró por un hombre, oiga bien, a haber quebrantado el mandamiento de Dios, de la misma manera la justicia es posible en los hombres por la obediencia de uno, es decir, otro hombre que se sometió y fue obediente a las demandas de Dios. El único argumento que tenía el Espíritu Santo para convencer al mundo de la justicia inmaculada de Jesús era la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Único caso que hasta ahora se ha dado en toda la historia de la raza humana. Este es el sentido que le da primera a Timoteo 3:16, cuando dice, justificado en el Espíritu. Era la única forma en que Jesús fuese levantado de los muertos, que la justicia que había perdido por causa del estado de pecado y de condenación a la que el Padre lo sometió, volviese a él, y por causa de esta justicia obtener la vida. Y aquí la vida es la vida eterna. A través de la resurrección de Jesús, el mundo de aquellos tiempos que lo condenó podría entender que a quien llevaron a la cruz era totalmente inocente y que solo por medio de él obtendrían la justicia de Dios y el perdón de sus pecados. Pablo dijo en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, eso es una suposición, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahora preguntemos de las religiones que profesan los diferentes grupos religiosos a nivel del mundo. Hablemos de una. Mahoma, ¿resucitó Mahoma? ¿Resucitó Confucio? ¿Resucitó Saibaba? Y así sucesivamente los demás líderes religiosos que han muerto. No, ninguno. Entonces, si esto aplica para los cristianos, también aplica para ellos. Ajá. Entonces, ¿qué le quiero decir? Si Mahoma no resucitó, vana es entonces su predicación, ¿sí? Y también su fe. En el caso de nosotros, si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y también nuestra fe. Pero ya usted y yo sabemos que Cristo resucitó, entonces no es vana nuestra predicación y tampoco nuestra fe. Esta es la obra del Espíritu Santo a través de la resurrección de Cristo como evidencia, convencer al mundo y hacer entender que si hubo uno que fue justificado por cumplir con las demandas de Dios y por causa de dicho cumplimiento, Él puede justificar a muchos, es decir, a todos los que lo conozcan y lo acepten como el Mesías, el vicario, el Salvador, que acepten la obra vicaria, el único sacrificio que pudo cambiar la historia y cambiar nuestra vida.
Las bases bíblicas las tenemos en Romanos 3, 21 y 31, 5, 18 y 21, Isaías 53, 11 y segunda a Corintios 5, 21. ¿En qué consiste el convencimiento de juicio? Los que crucificaron a Jesús se imaginaron que Dios había pronunciado juicio condenatorio en contra de él por el hecho de que no intervino a su favor en el día del juicio final en el mundo. De aquel entonces entenderá que no fue así. La tarea del Espíritu Santo es convencer al mundo, quien fuimos nosotros, acerca de un juicio que vendrá por causa del pecado y que su mejor evidencia es el juicio que comenzó con Satanás, porque él ya ha sido juzgado. Sí, lo que le falta es ser condenado, aunque acá dice y condenado, no está recluido como tal. Por esa razón, alguien dijo una gran verdad, que se la vamos a decir varias veces cuando estemos viendo conflicto entre dos reinos. Hay momentos que el diablo se empecina, hermanos queridos, de echarnos en cara nuestro pasado. Momentos que fallamos, momentos que cometimos errores por ignorancia, por tontos, por darnos de avispado también y salimos siendo tontos. Ahora, cuando el diablo comience a tirarle en cara su pasado, recuérdele a él su presente. Recuérdele su presente. Sin embargo, el pasado suyo ya fue borrado, ya fue limpiado. Sí, y Dios no lo toma en cuenta. Es decir, el hecho de que el texto dice que Dios su pecado lo tiró a lo profundo del mar, es que lo perdonó, no lo va a tomar en cuenta. Los que a veces nos los tiran en cara son algunos adversarios físicos que tenemos y el diablo que comienza a acusarnos a nosotros mismos, pero el perdón de Dios ya es una realidad. Si el comienzo del juicio de Dios en contra del pecado comenzó por Satanás, quien les dio inicio a todas estas cosas, sus seguidores no estarán excluidos de dicho juicio. La tarea del Espíritu Santo es hacerle una advertencia y convencerlo de esta verdad para que puedan escapar del juicio venidero y poder alcanzar así el favor de Dios por medio de Cristo, que es nuestra propiciación. Una de las cosas buenas de Dios es que Él nunca determinará juicio sobre nadie si no ha dado como precedente una palabra de advertencia. Esta es la obra del Espíritu Santo. El convencimiento de juicio, la obra determinante del convencimiento de juicio es presentar al pecador la absolución, el indulto del juicio final que vendrá de parte de Dios al mundo en la finalización de su programa, juicio que determinará la condenación eterna a todos los que no aceptaron, oiga, el plan de salvación en la persona de el Redentor, que es su Hijo Jesucristo. El convencimiento de pecado, justicia y juicio es única y exclusivamente obra del Espíritu Santo. Ahí no tenemos nosotros nada que hacer. Nosotros lo que tenemos es que enseñar la vida de Jesús, enseñar lo que Jesús hizo, hablar de los 3 incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son esos? Remisión, redención y propiciación, que trajo como resultado la regeneración. Es aprendernos eso y enseñárselo bien al mundo para que el Espíritu Santo pueda hacer bien su trabajo. Es
algo absoluto. En Él nadie más puede realizar esta obra. Es trabajo del Espíritu, pero es trabajo suyo y mío enseñar correctamente a Cristo y las obras que Él hizo. El gran fracaso de la obra de evangelización en la iglesia se debe a que no se le ha dado el lugar que le corresponde al Espíritu Santo como agente de convencimiento. Hemos cambiado al Espíritu por métodos, estrategias, por nuestras propias habilidades. Hemos confiado en nuestros propios esfuerzos. Hemos caído en el terreno de la intimidación, manipulación y control, condenando a la gente con nuestro mensaje que está muy lejos de lo que son buenas nuevas de salvación. Muchas veces hemos caído en la subasta, mendigándole a la gente la posibilidad de ser salvo. Creo que con la persona del Espíritu Santo y su presencia en nosotros es suficiente para que la gente sea convencida de la verdad y pueda de forma voluntaria, oiga, dar el paso de salvación. Jamás debemos subastar y ofertar a Cristo ante un mundo que tanto lo necesita como algo sin valor. El mundo no tiene que aceptar a Cristo. Oiga esto, nosotros fuimos aceptos en Él, Efesios 1:6. El mundo solo tiene es que aceptar que el plan de salvación que vino de Dios por gracia mediante su Hijo, es decir, el mundo tiene que aceptar que fuimos aceptos en Él. Reitero, caer en la subasta, la intimidación, manipulación, control para conducir la gente a Cristo es invadir el terreno del Espíritu y esto es penado y penoso ante Dios. ¿Qué es subastar? Bueno, hermano, yo acabo de predicar, ya terminé. Cuando me baje la tarima, yo no voy a hablar con nadie, absolutamente con nadie. Así que los que van a pasar, pasen ya. Yo voy a contar hasta 10 y comienzo. 10, 10 y medio, 9, 9 y medio, y ahí voy bajando. Y cuando llego a 1, 1 y cuarto, perdón, 1 menos cuarto, y así. Y termino, y vamos a darle 5, vamos a contarle 5 una vez más. ¿Qué es eso? Eso es el que está vendiendo tomate allá en el centro o en el mercado, y en la mañana lo está vendiendo en 100 bolívares, ¿verdad? El kilo de tomate. Pero en la tarde tiene 3 kilos por 100, porque se le van a quedar. Eso es subastar. Eso no se debe hacer. Yo debo de predicar, terminar la predicación, hacer un llamado, alguien voluntario quiso pasar, listo, no pasó nadie, yo puedo extender una invitación para orar por la gente, los llamé, oro por ellos, los bendigo, le impongo las manos, no se las impongo, pero oro por ellos, pero no caer en el otro juego que hacen algunos evangelistas. Escuchen los evangelistas que me están oyendo y uno que me está viendo aquí. Llamamos el montón de sangaletones que están en todas las campañas. Eso, en todas las campañas hay sangaletones. Usted los llama a mí cuando están aquí, cierra sus ojos y levante la mano. Y ellos obedientes porque ya están aquí, levanta su mano. Repita conmigo esta oración. Y los hacemos repetir lo que no conocen y lo que no creen de pasarela. Usted, Ujier, anóteme el nombre de todos ellos y se lo pasamos al pastor. Aquí están las almas que me gané para Cristo. Al año cuando vengo, mira María, ¿y qué pasó con los 10 que te dejé? ¿Que te dejé qué? No, 10 que te entregué en la campaña aquí. Tú tienes que cuidarlos porque yo me los gané. Ya va, ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Ese otro día va la hermana a la casa de ellos y le pregunta, mira, venimos por aquí porque tú te entregaste. No, yo no me entregué nada. Dan una dirección falsa, un número de teléfono que no es, un número de cédula que tampoco es y un nombre que no es. ¿Por qué? Porque no se entregaron nada. Porque yo invadí el terreno del Espíritu Santo. Porque de paso,
gran parte de las predicaciones de algunos es chiste, es cuento, es insulto, es a la iglesia, aunque estamos en la calle predicándole a la iglesia, es crítica a los errores de la iglesia, que eso no se debe hacer. Los trapos sucios se lavan en la casa, no en la calle. Entonces, eso es parte de la gravedad que tenemos, hermanos queridos, con lo que algunos creen que es evangelización, que de paso, hablar de cualquiera que no es Jesús en una campaña no es evangelización, no es evangelismo, porque evangelismo es Cristo, evangelismo es buenas nuevas, evangelismo es presentar el plan de salvación. Ahora, dijimos que eso es penado ante Dios. En una ocasión, Smith Wigglesworth, el conocido apóstol de la fe, llegó a una cafetería y cuando hizo acto de presencia, todos los que estaban en el lugar comenzaron a llorar. Él les preguntó, ¿por qué lloran? A lo que contestó uno de ellos, usted tiene algo que nos convence y nos redarguye de pecado. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan determinante en el convencimiento de pecado que con su presencia manifestada en nosotros es suficiente para dicho convencimiento. Lo que tenemos que hacer es entender por entero que el acto de convencimiento es única y exclusivamente del Espíritu Santo, no somos nosotros. Lo nuestro es darle el lugar que le corresponde en dicha acción a quien, al Espíritu Santo, y evitar de ocupar ese lugar, el de él. Y que nuestra predicación vaya, sí, muy nutrida de amor, que es el fruto principal del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo justifica y vivifica al pecador. Eso lo hizo con nosotros y lo va a seguir haciendo con el resto del mundo. La acción de justificación y vivificación mediante el Espíritu al hombre no regenerado, es decir, al mundo, está relacionado al nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el encargado de impartir e impregnar adherir en el espíritu del hombre la justicia divina y la vida del eterno, produciendo un cambio en el espíritu del hombre, conocido como la metaneuma, llevando al hombre al estado total de regeneración, cuyo estado es absoluto, invariable, definitivo, es decir, una vez y para siempre, inalterable, no hay vuelta atrás, irreversible, irrevocable. Esto lamentablemente, pastores, la gran mayoría no lo saben y los que lo saben no lo quieren aceptar. Entonces estamos hablando de una salvación que se pierde. Ya va. ¿Usted cree que Cristo vino a hacer el sacrificio que hizo por algo tan endeble, tan tonto, tan estúpido, que cualquier tontería va a hacer que la gente se pierda? Entonces, estos detalles debemos de tenerlos muy claros. La obra que se hizo en nosotros, hermano querido, es absoluta, es invariable, es definitivo, inalterable, irrevocable. Sí, es irreversible, no tiene marcha atrás. Este es un incidente o suceso que el hombre por sí solo o voluntariamente no puede revocar. Por tanto, no se puede perder el que alcanzó la salvación, señoras y señores. Pero lamentablemente tenemos algunos hombres frente a algunas congregaciones, cuando el hermano Juan, por alguna circunstancia, decide que se va, entonces le dice: Juan, si tú te vas de aquí, te quito el ADN de mi ministerio que está en ti.
Ajá, te quito la cobertura. No, lo contrario, el que le va a quitar la cobertura que le daba económica es Juan a él porque se le fue. Por eso no se lo quieren decir. De esto, de esto es lo que hace referencia el apóstol Pablo cuando menciona que el creyente fue sellado, oiga, por Dios con el Espíritu, que cuya impresión o sello es la justicia y la vida de Dios, que la vida de Dios es eterna, por supuesto es la vida eterna, que viene siendo la arras de la herencia adquirida, según el texto sagrado, la acción del sellar por Dios mediante la persona del Espíritu está relacionado con la justicia divina y la vida eterna impartida en el hombre por el incidente que se dio en la cruz, llamado remisión. Es decir, ¿qué es remisión? Remitir, quitar de y poner en. ¿Sí? Porque todas las promesas de Dios, oiga, son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda a Corintios 1, 20 y 22. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, que ese es el detalle, que muchos están predicando un mensaje y no es la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4:30. Si analizamos detenidamente el pasaje, nos daremos cuenta que quien nos selló fue Dios Padre, y el agente que él utilizó para dicha acción fue su Espíritu Santo. Una cosa es hablar del sello y la otra es hablar del sellado. El sello es el elemento que se utilizó para sellar y el sellado es la impresión o el estigma del sello. El término con que aparece en el pasaje en relación a la acción de sellar indica que el agente que Dios Padre usó como elemento para producir el sello fue al Espíritu Santo o fue el Espíritu Santo. No se debe confundir la acción del ser sellado por Dios con su Espíritu o la morada del Espíritu. Cuando un individuo entiende y acepta el plan de salvación, lo que recibe de Dios por el incidente remisión mediante el Espíritu, de vida y de justicia, es su simiente y su naturaleza, que viene siendo la justicia divina y la vida eterna. La morada del Espíritu es algo posterior al nuevo nacimiento. Se puede dar el caso de que en el momento que una persona sea regenerada por Dios mediante el Espíritu, reciba al mismo tiempo al Espíritu Santo, caso que se dio en el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro está predicando en la casa de Cornelio. ¿Sí? En el libro de los Hechos conseguimos dos acontecimientos donde los que habían creído no habían recibido al Espíritu Santo. El relato dice que al imponer las manos sobre ellos recibieron al Espíritu Santo. Posteriormente de haber creído. Sí, eso es uno. La otra es que tener algo y no saberlo es como no tenerlo. Ese es otro detalle que hay que analizarlo aquí. Ahora,
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, los vecinos, ¿no?, habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Eso está en Hechos 8, 14 y 17, pero eso es discutible, eso es cuestión de estudio también. Porque una cosa es lo que entiende el que escribe, ¿sí?, en el tiempo que escribió, y otra cosa es lo que uno a esta altura de la vida ya percibe, ya entiende, por causa del adelanto de conocimiento que hay a esta altura de la vida. ¿Sí? Ahora, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo les dijo: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Mira la pregunta. Ahora escuché la respuesta. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ahí está el detalle. Le cuento algo, una historia natural que sucedió en Alaska. Un hijo de una señora de Alaska se fue a Gran Bretaña, Inglaterra, y comenzó a enviarle por correo dinero. Ella, una mujer de campo, de monte, no sabía qué era el dinero. Sencillamente recibía los paquetes, revisaba unas cuestiones que estaban ahí y ya. Resulta que la fue a visitar una amiga, y la amiga le dice: mira, ¿y tu hijo? No, está en Gran Bretaña, él está por allá, está trabajando, está muy bien. Siempre me escribe y me manda fotos por ahí. Sí, y esas fotos, le dice: ¿podemos ver las fotos? Sí, yo las tengo por allí. Y pues le buscó varios paquetes de fotos, según ella, ¿no? Entonces, cuando comenzó a revisar, eran billetes, pero ella no conocía los billetes. Y tenía un montón. Entonces, puede que esta gente, ya el Espíritu estaba en ellos, pero como no lo conocían, no sabían. Entonces, algo similar a lo que le pasó a esta señora en la realidad real. Ahora, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Nótese, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan. No habían sido evangelizados correctamente. El mensaje que ellos oyeron y tuvieron fue el de Juan. Fueron bautizados por los discípulos de Juan. Para ese entonces del Espíritu Santo no se sabía, no se conocía como tal, pero eran creyentes, es decir, estaban buscando, tratando de buscar. Ahora, recuérdense que Samaria fue evangelizada también por una mujer, la que tenía los 5 maridos y que ninguno, correctísimo. Entonces, este grupo del cual estamos hablando habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Esa era la posición de ese bautismo, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vea que entonces ahora entregan su vida ya, es decir, salen de la transición y entregan su vida en el nuevo pacto. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19, 1 y 6. Jesús, después de su resurrección, en su aparición a su discípulo, impartió al soplar sobre ellos la simiente y naturaleza de Dios, es decir, la justicia divina y la vida eterna. Esto es semejante a lo que Dios hizo en Edén. Sopló sobre el hombre aliento de vida. Los discípulos recibieron al Espíritu Santo, fue en el aposento alto. De esto quiero hablar porque este es un tema, no es que es un tema delicado así como tal,
Pero es una realidad, hermanos queridos, que muchos están creyendo que cuando Jesús sopló sobre los discípulos en el capítulo 20, verso 22 de Juan, ellos recibieron al Espíritu Santo. No recibieron al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían primero que recibir la vida eterna para luego recibir al Espíritu Santo. Entonces, si ellos recibieron al Espíritu Santo, ahí hay dos controversias. Una es cuando Jesús está en vida, les dice que no los va a dejar huérfanos, que enviaría del Padre al Espíritu Santo. Pero luego les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, hablando de irse a la cruz, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Entonces, en pocas palabras, abramos un poquito la mente. Es decir, los dos no podemos trabajar juntos al mismo tiempo, uno por un lado y otro por el otro. Podemos trabajar juntos, pero él en mí. Ajá. Entonces, ok, Hechos 1:8, ¿cómo dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido. ¿Cuando qué? Haya venido. Ese día es el día 40 que Jesús tiene en la tierra de haber resucitado. Pero el día que le sopló aliento de vida fue el mismo día que él resucitó. 40 días más tarde les da una promesa que van a recibir al Espíritu Santo, el cual se cumple en Hechos capítulo 2. Entonces, Juan 20, 22 no sé por qué el que tradujo recibir Espíritu Santo. Y de paso lo pone con E mayúscula en todas las traducciones. Eso tendrá su explicación, pero no hay una realidad como tal. Ahí Jesús está impartiendo la vida eterna. Entonces, en este caso, de estos chicos que habían aceptado el bautismo de Juan, ellos tenían el mensaje a medio camino. ¿Sí? Pablo les da el mensaje genuino, real, la nueva dispensación, la gracia, el sacerdocio actual para el momento, lo reciben, son bautizados entonces otra vez. Ahora en Cristo Jesús y, por supuesto, el Espíritu viene sobre ellos. Ahora, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid, aquí está el texto, el Espíritu Santo, eso está en Juan 20, 21 y 22. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Eso es Lucas 24, 49, pero mira otra vez, he aquí, yo enviaré. ¿Cómo? He aquí, yo enviaré. Verbo, enviaré. Búsquenme el verbo, muchachos. Enviaré. Futuro. ¿No estaba? Ajá. Enviaré. Ajá. ¿Cuándo? Ajá, bueno, luego que él ascendiera, que enviaría el Espíritu Santo, lo que es Hechos capítulo 2. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 4 y 5. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, no según ellos querían hablar. Ahora, eso está en Hechos 2, 1 al 4. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Se oyó una movida como de un viento recio. ¿Por qué tuvo que oírse el viento recio como uno que sacudió la silla por ahí para que sepan que llegó? ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí, hermanos, no eran espirituales. Ellos tenían que oír, ellos estaban en el proceso de la transición. Luego se vio sobre cada uno de ellos una pequeña aureola como similar a, no es que era fuego,
¿Por qué tenían que ver? Para estar seguros. El viento recio les ministraba en su sentir, en su percibir. Y la llama de fuego por sus ojos. Pero ya va. Este caso se volvió a dar otra vez. ¿Y por qué lo estamos pidiendo? Algunos, ¿no? En algunos sitios. ¿Por qué queremos verlo y por qué nos gustaría volverlo a ver? Porque no somos tan espirituales como debiéramos, Isidro Canelón. Porque si fuéramos y manifestáramos la espiritualidad, no necesitamos ni viento recio, ni uriola de fuego, porque escrito está y yo tengo que creer lo que está escrito, porque Él no miente. ¿Sí? Él no miente. Si hay algo que Dios no puede hacer es mentir. El que todo lo puede, no puede mentir. No puede dejar de cumplir sus promesas y no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros apelamos a cosas naturales, que queremos ver, queremos oír, queremos esto, hermano, estamos mostrando lo carnal que todavía somos. No necesitamos estar oyendo ni viendo. Escrito está, le dijo Jesús a un tipo por allá. Escrito está. Y punto. Ajá. He aquí que luego llegaron 3 hombres a la casa de donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo, oiga, que fuese con ellos. Creo que este es Pedro, ¿no? Sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos. Entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros. Al principio, Hechos 11, es un capítulo más adelante, 11 y 15, del que le estaba hablando ahora, no estaba muy lejos. Ahora, ¿aquí hubo llama de fuego? No. ¿Aquí hubo viento recio? No. En conclusión, a este tópico, según lo que acabamos de analizar en forma exegética, el nuevo nacimiento por el Espíritu es algo diferente a la morada del Espíritu. Según Tito 3, 5 y 7, estas operaciones, el justificar y vivificar, son atribuidas al Espíritu Santo. El pasaje dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados usted y yo, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que viniéramos a ser ¿qué? Herederos. Ahora preguntemos y hablemos un poquito de herencia. Cuando se trata de herencia, se hace una, ¿cómo se llama esto? Lo que hacen la gente cuando van a repartir la herencia en vida, pero testamento. El testamento se hace y hasta que el testador no se muere, ese testamento no se puede llevar y hablar y discutir con la gente, ni se puede ejecutar. Pero una vez que el testador se murió, no se pueden hacer cambios ni modificaciones. Mientras el testador está vivo, Isidro Canelón, tú puedes meter a Octaviano ahí en la herencia o sacarlo. Pero una vez que te muriste, como está hecha, así hay que repartirla, compañero. Y el testador, que es Cristo, murió. No hay cambio.
¿A que resucitó? Sí, pero para efectos legales el testamento agarra valor una vez que se murió él. No está escrito si resucitó. Ese es otro tema. Si resucitó el testador, somos herederos y punto. Ajá, ahora, primera Timoteo 3:16 dice, quien produjo la justificación en Jesús fue el Espíritu Santo. Y si Él produjo la justificación en Jesús, ¿usted cree que no es el mismo que la hace en nosotros? El texto dice, justificado en el Espíritu, hablando de Jesús. Por igual, primera de Pedro 3:18 dice que quien vivificó a Jesús en el Espíritu fue el Espíritu Santo. El texto dice, siendo a la verdad muerto en la carne, hablando de Jesús, pero vivificado en el Espíritu. También hablando acerca de la obra que el Espíritu hizo en Cristo Jesús, porque Cristo tomó la figura normal, natural, suya y mía, y el pecado que cayó sobre él fue igualito al que estuvo en nosotros en el pasado. Entonces, tanto por su muerte, es decir, el pecado produjo en Jesús lo que produce en cualquier mortal el pecado, que es la muerte, pero el Espíritu, una vez que muere, entonces lo vivificó. Es importante entender eso. Lo mismo que el Espíritu Santo produjo en Jesús, en cuanto a la justicia y a la vida, lo hizo en nosotros. Por lo tanto, hermanos queridos, la misma posición de justicia que ahora está en Cristo, señoras y señores, está en, y la misma vida que recibió Cristo está en nosotros. Pregunto, ¿Cristo puede volver a morir? Nosotros tampoco. Cristo pasó a un nivel eterno espiritualmente. Sí, nosotros también espiritualmente y psíquicamente. Falta que se consuma la parte humana. Para la parte humana, si nosotros llegásemos a morir físicamente, ya hay promesa, resurrección. Pero si no, entonces seremos transformados el día del arrebatamiento. Por lo tanto, estas verdades que están aquí, hay que conocerlas, hay que ingerirlas, hay que persuadir a nuestra alma, convencer a nuestra alma y persuadirnos en el espíritu, y esto nos hará inconmovibles en Cristo Jesús. Podrá pasar lo que pase, nos podrá abandonar el que nos abandone, podrán de decir de nosotros lo que digan, y nosotros estamos anclados en la palabra y punto. Que el mundo diga lo que diga, que algunos cristianos que están desorientados teológicamente digan lo que digan, que los líderes religiosos digan lo que digan y tengan lo que tengan. Sencillamente, en Cristo Jesús estamos y somos más que vencedores. No meramente vencedores, más que vencedores. ¿Sí? Bendiciones.